Bien, en el mundo real nosotros tenemos objetos físicos, ¿sí?, que se pueden reconocer a través del lenguaje. El lenguaje es muy importante para el reconocimiento del objeto. Así como tenemos objetos físicos, también tenemos objetos abstractos. Bien, en este caso tengo una imagen, objetos físicos como es un auto, ¿sí? Y también en el mundo real tengo un objeto abstracto como sería una factura, ¿no? En todo caso, los objetos sí permiten interactuar entre ellos. Por ejemplo, una interacción carro-factura sería que al momento de que el usuario compra un carro, obviamente va a obtener una factura. Y lo mismo que tenemos en el mundo real, vamos a tener en el mundo abstracto, ¿no? Podemos definir un objeto como un componente de software que contiene características, que en este caso lo podemos llamar campos, o comportamientos que le podremos llamar métodos, ¿no? Entonces, un objeto es un componente de software que contiene características y comportamientos, o campos y métodos, ¿sí? Los objetos, como ven en la figura, pueden ser, en este caso, basados en un plano, por decirlo así, o en algo estándar, y luego de eso tener su propia identidad. Como pueden ver, tengo un objeto, ¿sí? En este caso ambos están basados en un vehículo, pero tienen diferentes propiedades e identidad, ¿sí? En el lado izquierdo tengo un vehículo rojo, en el lado derecho tengo un vehículo verde, que en este caso, a pesar de que su característica color, ¿sí?, se mantiene, el valor de esta característica cambia, en uno es rojo y en otro es verde. Bien, clase. Una clase básicamente es la estructura base para la creación de objetos. Podemos verla como un molde, ¿no? En programación siempre deberemos poner la primera letra en mayúsculas. Entonces, si yo quiero en programación declarar una clase que se llame carro, ¿sí?, básicamente lo que estoy haciendo es un molde para poder crear objetos de tipo carro. Y la sintaxis sería como está, ¿no? Public class en mayúscula la primera letra, carro, ¿sí? Abre, cierra llaves. Como hablamos, eh, como los objetos nacen de las clases, ¿sí?, las clases tienen campos que serían atributos o características. En este caso yo puedo ver, ¿sí?, como característica de este objeto, pues la dimensión, ¿sí? En este caso puede ser otra parte la altura, ¿sí?, otro campo. Entonces los campos tienen un identificador y tienen un tipo, ¿sí?, similar a una variable. En este caso, la primera letra siempre va en minúscula y luego las siguientes palabras, la primera letra en mayúscula. En este caso he definido 4 elementos de propiedades o campos que serían marca, que es de tipo string, color, que es de tipo string, número de puertas, que es de tipo entero, y frenos ABS, que es de tipo boolean. Es decir, en marca voy a tener la marca, puede ser, por ejemplo, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Chevrolet, Ford. En color, que también es string, voy a tener rojo, azul, verde, azul, etcétera. En número de puertas, que es entero, voy a tener en este caso, por ejemplo, 2 o 3 puertas. En Boolean, que es frenos ABS, voy a tener si cuenta, si es true, o si no cuenta con frenos ABS, que sería false. ¿Sí? Hola, buen día. Bien, en los métodos y comportamiento, básicamente tengo que los métodos y comportamientos son operaciones o funciones que realizan los objetos, ¿sí? En la sintaxis la primera letra siempre va en minúscula, ¿sí? Generalmente pueden haber de dos tipos. Si devuelven un valor, siempre deben tener una cláusula de return, y si no devuelven un valor, se marcan con void, ¿sí? En este caso, en el ejemplo, ¿sí?, yo tengo mi clase carro, ¿sí? En este caso yo puedo tener los métodos, por ejemplo, encender y acelerar. Estos dos primeros métodos devuelven un valor, por eso tienen un tipo de dato. El tipo de dato que devuelve encender es boolean, el tipo de dato que devuelve acelerar es double, y en este caso el último método, que se llama bloquear puerta, está marcado como void, lo cual significa que no devuelve un valor. Bien, ¿cómo se ve todo esto en programación? En programación básicamente la clase o el molde para crear objetos, ¿sí?, se ve así, ¿no? Perdón, la declaración, en este caso public, class, el nombre de la clase, que se llama carro, ¿sí?, abre llaves, ¿sí?, y cierra llaves. Siempre los bloques de código inician y terminan con las llaves. Luego de esto tengo los campos, ¿sí? Como pueden ver, string marca, ¿sí?, color como entero, número de puertas, boolean, frenos ABS, y luego en este bloque de acá tengo los métodos. Tengo un método que se llama boolean encender, double acelerar,
¿sí? Y void bloquear puerta. Ahora, si ustedes se fijan, tanto en encender, ¿sí? Y en acelerar hay un gráfico de exclamación, lo cual significa un error. Esto quiere decir que, como vimos en la diapositiva anterior, no está colocado la cláusula de return, ¿sí? Debería haber una cláusula de return con el mismo tipo de datos con el que se define el método. Bien, ya hemos visto lo que es un objeto, vamos a ver, ya hemos visto lo que es una clase, que sería el molde para crear objetos, vamos a ver lo que es una instancia. Básicamente en programación, una instancia es el espacio de memoria reservado para la creación de un objeto a partir de una estructura. La estructura es la clase, ¿no? Entonces, una instancia sería, digamos que, algo similar a un objeto. Simplemente que cuando hablo de instancia ya existe un espacio de memoria reservado para el uso de este objeto. Para declarar la instancia de un objeto se sigue la siguiente sintaxis, ¿sí? Primero, tipo de datos, que en este caso sería el nombre de la clase carro, ¿sí? Segundo, el nombre del objeto similar a una variable, sería objeto 1. Esta parte es importante, igual a new. La cláusula new lo que dice es que se va a asignar un espacio de memoria, en este caso para el objeto 1, que es de tipo carro. Y finalmente termino nuevamente con el tipo de datos, que es carro, abre, cierra paréntesis, punto y coma. Bien, para acceder en este caso a los campos o a los atributos, simplemente pongo el nombre de la variable de objeto, sería objeto 1, punto, ¿sí? El nombre del campo de atributo, que sería marca. Como marca es de tipo string, en este caso, por ejemplo, voy a poner la marca Lamborghini, ¿sí? Para utilizar otra propiedad como color, repito el mismo escenario, objeto 1, punto, color, ¿sí? Como color es de tipo string, simplemente voy a poner en comillas dobles el color que es verde, ¿sí? Finalmente, para utilizar un método, ¿sí? En este caso pongo el nombre de la variable objeto, punto, bloquear puerta, que es el nombre del método. Como bloquear puerta no retorna un valor, pues simplemente puede quedar ahí. Y básicamente lo que estoy construyendo en el lado izquierdo, ¿sí? Es una representación de lo que está en el lado derecho, ¿sí? Tengo aquí un nuevo ejemplo. En este caso es un nuevo objeto y la sintaxis es la misma, tipo de dato carro, nombre de variable objeto 2, igual a new. En este caso, tipo de dato carro, abre y cierra paréntesis, punto y coma, ¿sí? Seguido de eso puedo utilizar en este caso la propiedad marca, que es la marca de Ferrari, color, que en este caso la propiedad es rojo, ¿sí? Y nuevamente el método, que en este caso es desbloquear puerta, ¿sí? Bien, cuando yo utilizo al final de la declaración de la instancia los paréntesis, lo que está pasando es que realmente estoy llamando a un método especial para la inicialización de datos, ¿sí? La inicialización de datos es importante porque siempre necesito que, o a veces necesito que un objeto inicie con datos preestablecidos. En este caso, ¿sí? El constructor, ¿sí? Este método se llama constructor, ¿sí? Y siempre lleva el mismo nombre de la clase, siempre. Entonces, por ejemplo, si yo necesito que, en este caso, la clase carro genere objetos que tenga un método constructor con marca Lamborghini, yo básicamente lo que necesito hacer es un constructor, lo tengo en el lado derecho, que defina la propiedad marca como Lamborghini. Entonces, automáticamente cuando yo declaro una instancia de objeto 1, automáticamente el carro va a tener una propiedad que se llama marca y que va a tener dentro Lamborghini, ¿sí? Adicionalmente de esto, yo puedo generar un control de acceso a campos a través de dos métodos, ¿no? Para poder tener acceso a las propiedades dentro o fuera de la clase. El primer modificador de acceso, en este caso, es private o private, ¿sí? Como pueden ver, en el campo que se llama color, yo he puesto private string color. Eso quiere decir que este campo color solo va a estar disponible internamente. Fuera de la clase no va a estar disponible, solo acceso interno. El segundo modificador de acceso se llama public, ¿sí? En este caso, cuando yo no defino un modificador de acceso al instanciar al poner una variable, automáticamente lo que estoy diciendo aquí es que va a ser público. ¿Qué quiere decir? Que es el modificador de acceso predeterminado, ¿sí? En ese caso, marca sería público, ¿sí? O también puedo definirlo como número de puertas, public int número de puertas,
O igual que marca, en frenos ABS no está definido, pero entiendo que por defecto es público, entonces boolean frenos ABS es público, ¿sí? Mi clase siempre generalmente va a ser pública, ¿sí? Igual manera el constructor público, ¿sí? A menos de que exista algún patrón de diseño que diga lo contrario. Bien, el control de acceso a métodos funciona similar con el control de acceso a atributos o campos. Yo puedo marcar un método como privado, como en este caso encender, o puedo marcar un método como público, como en este caso bloquear puertas, o simplemente puedo dejarlo libre y yo asumiré de que por defecto es público, en este caso el método celular, ¿sí? Como saben, hemos manejado por ahora dos, privado y público. Parámetros. Básicamente los parámetros sirven para comunicarme con los métodos, ¿sí? A través de los parámetros yo en este caso envío ciertas variables que pueden ser utilizadas dentro del método. La forma de un parámetro es la siguiente. Tipo, ¿sí? Nombre del método de la función. Luego, cada parámetro tiene su tipo y tiene su nombre. Entonces, nosotros vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Me permite comunicarme con los métodos. Vamos a hacer un ejemplo con el constructor. Por ejemplo, el constructor tiene un tipo, ¿sí? Que es string, y tiene un nombre de parámetro, que es en este caso marca, ¿sí? Eso sería un parámetro dentro de un método, en este caso un método constructor. Bien, tipos primitivos. Los tipos primitivos son los tipos que se encuentran generalmente disponibles en todos los lenguajes de programación, ¿sí? Y son tipos que están en una estructura que se llama pila o el stack dentro de la memoria, ¿sí? Los tipos primitivos generalmente son los enteros, los double, los boolean y los que encuentran en la lista. Tienen todos un valor mínimo y un valor máximo. Por ejemplo, si yo quisiera utilizar un valor más allá de los 2147 millones, ya no debería usar un entero, sino debería usar un tipo de datos long. O si necesito utilizar decimales, debería utilizar un tipo de datos float, ¿sí? Generalmente los valores de este tipo solo pueden mantener el valor una vez en memoria, que quiere decir que cuando hay una nueva asignación de valor, en este caso el valor anterior, por decirlo así, se destruye y toma un nuevo valor. O sea, generalmente no mutan. ¿Sí? Cuando un nuevo valor se asigna a la variable, el valor anterior es reemplazado y se pierde, ¿sí? Tienen un límite y, como les dije, se guarda en la memoria o en el stack y generalmente se utilizan en los campos, ¿sí? Generalmente en los campos. Bien, los tipos de referencia, que en este caso son las clases y los objetos, en vez de guardar el valor como una unidad, guardan la dirección de memoria y un apuntador, ¿sí? No se asigna un valor por defecto. Si no se le asigna un valor, generalmente el valor por defecto no es 0, sino es null, es un valor que se llama null, ¿sí? O nulo. Generalmente son utilizados por los objetos y se almacenan en una parte de la memoria que se llama heap. Ok, la diferencia entre el stack y el heap básicamente es que el heap funciona a través de apuntadores, como pueden ver las líneas que están aquí, ¿sí? Y el stack básicamente funciona a través de una pila, ¿sí? Todas las funciones y todos los datos se van almacenando en una estructura de datos tipo pila, ¿sí? Este es un pequeño ejemplo, ¿sí? De cómo funcionaría el stack y el heap, ¿sí? Los tipos primitivos son los tipos por referencia, ¿sí? Esto es un tema teórico un tanto complejo y pueden consultar más la bibliografía para tener más información al respecto, ¿sí? Vamos a ir por el método 1, ¿sí? Lo primero que encontramos es un tipo de datos primitivo, entero, una variable que se llama i, que tiene un valor 1. En ese momento la variable i va al stack, como pueden ver aquí. Seguido de eso encontramos un objeto, ¿sí? Que es de tipo object, o es un tipo de datos general para objetos object, ¿sí? Y guardamos en esta variable o el valor de i. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que en el stack, al momento de guardar el objeto, no se guarda el contenido del objeto, sino se guarda una referencia. El stack guarda una referencia en memoria al heap, en donde está el objeto realmente, ¿sí? A este concepto se le llama boxing, que se llama, o se conoce como valor a referencia. Seguido de eso, declaramos nuevamente una variable entera j, o sea, un tipo de dato primitivo, y hacemos una conversión, ¿sí? Cuando ustedes encuentren un tipo de datos entre paréntesis, eso es una conversión, en este caso el objeto O, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que básicamente estoy haciendo lo que se llama unboxing.
Pues tenía en mi stack el tipo de primitivo i, con la variable i que tenía 1, tiene una referencia al objeto, ¿sí? Hacia el heap, ¿sí? En la variable o, y luego tengo un tipo primitivo entero, una variable j que tiene 1. Entonces lo que pasa es que en vez de guardar la referencia, lo que hace es tomar la referencia al heap y guardarla en el stack, ¿sí? Entonces está claro, el stack funciona como una pila y el heap funciona a través de referencia.